¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y los saludo esta tarde de jueves, como siempre, a las 6:30 en el programa En la Mira, a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana y del canal BHTV. Como saben, la semana pasada dejamos nuestro tema pendiente, dejamos la entrevista que habíamos hecho, como era bastante larga, la pusimos en 2 días. Entonces, este día tenemos la segunda parte de esta importante entrevista que espero que sirva para que conozcan más de este tema que, como les comenté la primera vez, sigue siendo una herida abierta para las peruanas, sobre todo. Entonces, los invito a ver la segunda parte de esta entrevista. Esta alusión a las cuotas que se hace desde siempre, eso se basa en el testimonio de los diferentes eh, de las diferentes personas que trabajaban en salud en ese momento, asistentes sociales. O sea, hay muchos testimonios que hablan de las cuotas específicamente, ¿no? Que si no se llegaba a las cuotas, se les podía sancionar, se les podía quitar el trabajo, o algunos que tenían que llegar a las cuotas para recibir bonos, etcétera. Pero eso es por un lado, pero por otro lado, también hablando de lo que podían o lo que pueden hacer los médicos, lo que nos indican las investigaciones, lo que nos indican las denuncias que se han hecho desde esos años, es que, por ejemplo, las enfermeras iban a las casas de las personas a decirles o a combinarlas a someterse al procedimiento, incluso iban con ambulancias una y otra vez. Por ejemplo, sobre todo en el caso más emblemático, ¿no? Que es el de la señora Mamerita Mestanza, ¿no? Que es como el caso más importante, porque ella indicó, bueno, su esposo, que es el que finalmente hizo la denuncia, indicó que por 2 años, desde el año 96 hasta el 98, a ella se le había hecho una especie de reglaje porque iban a su casa insistentemente a decirle que tenía que ir a hacerse la ligadura porque ella tenía 7 hijos, que ya había salido una ley, que la podían denunciar a ella, lo podían denunciar al esposo, que no iba a acceder a servicios de salud, etcétera, etcétera. Entonces ella, después de los 2 años, va, porque ya cansada de eso, va y se somete, ¿no? Pero se somete al procedimiento sin exámenes previos, se somete al procedimiento, luego del procedimiento, ella, al día siguiente, a pesar de que se sentía mal, a pesar de que tenía fiebre, que tenía vómitos, la dan de alta, va a su casa, se siente mal, el esposo insiste en que la atiendan, en el centro de salud no la quieren atender, bueno, en el hospital, porque fue el hospital regional, no la quieren atender, y ella termina falleciendo a los pocos días. Entonces, estamos hablando también, ahora que comentabas acerca de los médicos y su juramento hipocrático, no podemos siempre basarnos en lo que dicen o en lo que hacen los médicos o las enfermeras, que en muchos de los casos, porque en este caso específicamente ha sido reconocido no solamente por el Estado, sino que se han presentado evidencias de que efectivamente esa señora fue coaccionada. En realidad, Úrsula, en el caso de Mamerita, que es un caso que conozco bien, no es el caso más importante porque creo que cada uno, o sea, por respeto a las mujeres que fueron esterilizadas sin consentimiento, tenemos que decir que cada uno de los casos es Por supuesto, absolutamente es importante. emblemático porque es que ha llegado hasta la Ese es el caso más emblemático porque llegó a la CIDH y llegó correctamente a la CIDH. ¿Por qué? Tú has contado la historia. A ver, las visitadoras sociales no son enfermeras las que van, primero, son visitadoras médicas. Lo que hacen, y sucede también en el caso de vacunación, en determinadas provincias cuando el acceso a la salud no está garantizado como en las ciudades, lo que se hace es que las visitadoras, los visitadores médicos van a las casas de las familias y les hablan de las bondades de los métodos anticonceptivos, de las bondades de la vacunación. Ocurre, por ejemplo, en el caso de Cunamás. Cunamás es un programa y en el Cunamás rural los visitadores van una vez al mes a las casas en los distintos pueblos alejados de las ciudades para trabajar con las madres y con los niños. En este caso lo que se hacía era precisamente eso, acercarse a las casas de las mujeres
y explicarle las bondades de los métodos anticonceptivos. Ocurre no solo en el Perú, ocurre en todas partes del mundo. Bangladesh tiene un programa muy importante donde logró reducir la mortalidad materna y la mortalidad infantil utilizando este tipo de programas, ¿ya? Eso primero, es normal, es cómo se implementan las políticas públicas. Ahora, yo no tengo documentado y no se ha documentado tampoco cuántas veces fueron las visitadoras médicas a visitar a la señora Mamérita y ofrecerle la ligadura. Lo cierto es 10 que veces, Mamérita, perdón. 10 veces documentado según la denuncia, No, que pero ellos eso no es pudieron. documentado, eso es un dicho, eso es un dicho. Lo dicho no es documentado. Entonces, pero finalmente digamos que fueron 10. Entonces, iban las visitadoras médicas a hablar de las bondades. Mamérita tenía 33 años, 33 o 32, 33 años, Ujú. y tenía 7 hijos. Entonces, la mortalidad materna en el Perú en aquella época era sumamente alta. Y tú sabes que el riesgo de mortalidad materna es mayor cuantos más hijos tienes. A mayor número de hijos y mayor cercanía en los embarazos, mayor el riesgo de mortalidad materna. Entonces, las visitadoras de salud pueden ir a hablarte de las bondades. Hasta ahí no hay mayor delito, no hay ningún problema. Mamérita acepta la ligadura, se acerca al hospital, firma el consentimiento y acepta someterse a la ligadura. El problema ahí que yo veo es, primero, la presión por parte del personal médico de ir constantemente a pedirle la ligadura, porque ahí una mujer de campo, una mujer quechohablante podría haberse sentido presionada. También es cierto que mucho del personal decía, la ley dice que tienes que someterte a la ligadura. Eso también está documentado. Pero ojo que no viene del Ministerio de Salud y ahí es cuando se rompe esta teoría de que era una política pública, porque el Ministerio de Salud no ofrecía bonos y es más, hay una directiva en la que el mismo ministro de Salud prohíbe ofrecer bonos y prohíbe coercionar a las mujeres a someterse a la ligadura. Entonces, por eso es que yo regreso al ámbito del hospital y al director del hospital. ¿De acuerdo? Entonces, Mamérita se somete a la ligadura y como tú bien dices, tenía dolores de cabeza, tenía náuseas, mareos y vómitos. Y sin embargo, la dan de alta. Cuando se sabe por protocolo médico que cuando una mujer presenta estas características, o una mujer, un hombre en general, un paciente presenta estas características, quiere decir que hay un problema postoperatorio y que por lo tanto tenía que quedarse en operación. Ella es dada de alta, se va a su casa y pasan varios días, pasan hasta 9 días. El esposo regresa al hospital a pedir ayuda y nadie le hace caso. Y finalmente Mamérita fallece un 5 de abril del año 98, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque acá lo que tú estás viendo no es responsabilidad de una política pública, es responsabilidad de la debilidad del sector salud, de los médicos que tantas veces hemos escuchado, no sé si te acordarás, pero una vez un señor entró para que le amputaran la pierna derecha y en sala de operaciones le amputaron la izquierda, ¿no? Entonces, ahí vamos a la debilidad del sector salud en el Perú, que hoy día se ha hecho muy claro con el tema de la pandemia. Pero hay una segunda debilidad institucional, y es que cuando el esposo de Mamérita, el viudo, va en representación de sus hijos y de él mismo y presenta la denuncia, el juez de primera instancia encuentra que los médicos no fueron responsables. Y luego la Corte Superior confirma esa sentencia. Y por eso es que te digo que este caso fue bien llevado a la CIDH, porque el viudo de Mamérita y sus hijos no encontraron justicia en el Perú. Y esta es la segunda debilidad institucional, que es la debilidad institucional del sector justicia. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se lleva el caso a la CIDH, ya el gobierno de Fujimori había caído, se había instalado el gobierno de Paniagua y luego el gobierno de Toledo. Y es Diego García Sayán que en representación del nuevo gobierno, sin haber investigado nada, acepta
que en el Perú hubo un programa de esterilización forzada y masiva. Entonces, el mismo Perú, el mismo país, decidió no defenderse frente a la CIDH y no hacer una investigación real y seria. Entonces, el caso de Mamérita es cierto y lamentablemente Mamérita falleció y es lamentable porque la vida de cualquier mujer no podría perderse en una esterilización o en una ligadura de trompas, ¿no? Pero aquí es claro que no tiene que ver con específicamente con la política que se haya aplicado, porque primero, claro, eh, según refiere su familia, hubo presión durante 2 años para que ella se sometiera al procedimiento, pero ok, pongamos, la presionaron, ella finalmente acepta. Pero aquí empieza el siguiente problema, que no tiene absolutamente nada que ver con la presión, sino que tiene que ver con las deficiencias de los médicos que atienden a estas personas como si estuvieran atendiendo ciudadanos de 10ª categoría, ¿no? Porque no le hacen exámenes previos, no le hacen, luego, no le hacen el seguimiento necesario, no le, así como estaba, simplemente la botan, que se vaya a su casa y ya vea ella cómo se cura, ¿no? Así es. Después de que ellos empezaron ese proceso. Entonces, claro, ahí yo creo que hay que dejar estas dos cosas claras. Aquí intervienen esos dos factores, no solamente que se le haya intentado persuadir, sino que además no funcionó el sistema en ese momento para ella, no funcionaron las personas que intervinieron en ese proceso. O sea, más que el Estado, fueron las personas, porque el Estado en ningún caso le dice, oye, cuando hay una persona que acaba de salir de un procedimiento médico como este, de una operación, por mucho que sea láser, tienes que, y está con dolor de cabeza, tiene fiebre, tiene vómitos, bueno, mándala a su casa, eso no es lo que dicen los protocolos. Entonces, hay que hacer, me parece, me parecía bueno hacer esa salvedad, ¿no? Porque no todo es culpa del Estado, ¿no? Y en Justamente, realidad, y en realidad yo creo, mira, una cosa es la política pública, que lo que hacía era poner a disposición de las mujeres un programa de salud reproductiva y planificación familiar y todos los métodos anticonceptivos. Y otra cosa es la debilidad institucional del sector salud, como tú bien dices, de los médicos, que lo vivimos todos, Úrsula, y lo conocemos. ¿Quién no ha tenido que hacer colas enormes para poder sacar una cita en el Ministerio de Salud o en el Salud o en el CIS? Entonces todos sabemos que cuando uno llega al hospital te hacen comprar la gasa, el algodón, el alcohol, la pastilla para atender a tu paciente. Lo estamos viendo hoy día, nuestros familiares que se mueren por falta de acceso a oxígeno. Entonces, esa es la principal debilidad institucional que tiene el sector salud. Y luego está la otra, la del sector justicia, porque esos médicos que dejaron que Mamérita muera, esos médicos que esterilizaron a todas las mujeres que están documentadas y que dicen que fueron esterilizadas sin consentimiento, a ellos nadie los obligó, a ellos nadie les puso una pistola. Y lo otro que algunos médicos han dicho es que si ellos no cumplían con las cuotas, no les daban bonos. Ojo que el Ministerio de Salud ha dicho que no hay bonos, pero aquí estamos yendo otra vez a la persona. Tú eres capaz de esterilizar a una persona, eres capaz de matar a alguien por un bono, otra vez regresemos al médico. Y además, y aquí acabo, lo último es que yo no he encontrado que se haya documentado a ningún médico que se le haya despedido por no haber logrado una supuesta cuota de esterilizaciones. Eso yo en mi investigación, que duró varios años, no lo he encontrado. ok. Comentabas hace un par de preguntas que estas políticas públicas siguieron el lineamiento de las conferencias del 94 y el 95 del Cairo y de Beijing. Pero a estas conferencias que supuestamente eran un punto clave pues, para el empoderamiento de la mujer, ¿no? Finalmente no fueron bien aceptadas porque al momento de implementar el plan de acción, se implementaron con mucho de lo que algunos llaman políticas maltusianas, ¿no? De control poblacional, de hacer que los pobres, para deshacernos de los pobres, pues que no nazcan más pobres, ¿no?
Entonces, al gobierno de Fujimori se le acusó justamente de poner en práctica de esta manera esta política pública, ¿no? Para mejorar el PBI, que era lo que nos pedía el Banco Mundial, entonces vamos a deshacernos de los pobres, ¿no? Entonces, porque eso es una manera de mejorar el PBI. Entonces, esto es en lo que se basan muchas de las organizaciones que han hecho las denuncias de las esterilizaciones masivas, ¿no? Que lo que quería Fujimori, el gobierno de Fujimori, era mejorar los índices económicos, tal y como nos habían condicionado el Banco Mundial después de darnos ese préstamo que nos dio para insertarnos nuevamente en la economía mundial. Ya, ahora te explico eso. En realidad, esta no fue una política malthusiana, al contrario. Eso es una de las críticas y no tiene base alguna. ¿Por qué? Porque dentro de los requisitos para poder someterte a una AQB, se establecía que la mujer tenía que tener más de 4 hijos. Si no tenías más de 4 hijos, no podías ser aceptado para una AQB, ¿de acuerdo? Además, no tiene ningún sentido que lo que has dicho ahora, yo lo he escuchado muchas veces y no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque tú no puedes reducir la pobreza reduciendo el número de pobres cuando estás estableciendo que las mujeres ya tienen que tener más de 4 hijos. Esto es un argumento que utilizaron mucha de la oposición a Fujimori post-2000, ¿ya? Y en realidad no es cierto esto que el Banco Mundial hubiera obligado a aumentar el PBI y que al reducir el número de gente reducías el PBI. Eso no tiene, económicamente no tiene sentido, no tiene lógica, ¿ya? Sé que lo han dicho, pero no es cierto. Lo que sostenían los multilaterales es que una mujer que no puede controlar su fertilidad va a ser muy difícil que ella y sus hijos puedan escapar de la pobreza. En el caso peruano, como en muchos países en vías de desarrollo, la pobreza es intergeneracional. Los abuelos heredan la pobreza a los padres, que heredan la pobreza a los hijos. Si una mujer tiene 7 hijos, no va a poder ella salir a trabajar porque tiene que cuidar a sus 7 hijos, pero además estos 7 hijos no van a poder acceder a una buena alimentación, servicios de salud y una buena educación, porque lamentablemente los presupuestos familiares son limitados. Si yo decido tener un hijo, a ese hijo le voy a poder dar mucho más que si decido tener 5, porque mi presupuesto, en vez de gastármelo en 1, lo voy a tener que gastar en 5. Entonces, la política recomendada por las multilaterales, el Banco Mundial, el BID, Naciones Unidas, etcétera, lo que decía era, mientras logramos reducir la pobreza, una de las herramientas que el Estado debe brindar es la posibilidad que las mujeres decidan libremente cuántos hijos y cuándo tenerlos. Si tú recorres el campo y vas a los asentamientos humanos de la periferia de la ciudad de Lima o en las regiones, tú vas a hablar con las mujeres y la mayoría de mujeres no quieren tener 3 hijos o 4 hijos. Las mujeres son plenamente conscientes de cuántos hijos, de que quieren limitar su fertilidad, ¿no? Entonces, aquella mujer que quiera tener 5, 6, 7, ella tiene el derecho de tener todos los hijos que quiera tener. Este programa lo que buscaba es darle la herramienta a la mujer para que ella libremente escogiera. Luego, la segunda crítica, y que tú lo has mencionado también, era que se decía que este programa estaba direccionado a los más pobres para reducir la pobreza, reduciendo el número de pobres. Pero en realidad, los programas de salud del Ministerio de Salud están focalizados en los segmentos D y E. ¿Por qué? Porque las mujeres o las personas de los segmentos A y B no se atienden en los hospitales del Ministerio de Salud. Tienen dinero suficiente para acceder a clínicas privadas. Y precisamente los programas de salud del Estado lo que buscan es cerrar la brecha en el acceso a salud entre las poblaciones más ricas y las poblaciones más pobres. Entonces, por eso se focalizan en las poblaciones más pobres, en el entendido que las poblaciones de los segmentos socioeconómicos A, B y C acceden a los servicios en las clínicas privadas. Y esto es bien importante hacer esa salvedad,
en este caso, porque justamente este que comentas es uno de los argumentos que se esgrimen o que esgrimen algunas organizaciones, ¿no? ¿Por qué se aplicó esta política en los sectores menos favorecidos, en las provincias, etcétera? Y es justamente por lo que indicas, porque no tienen acceso a un seguro de salud privado, por ejemplo, o a una clínica. Entonces, ¿en dónde está el Ministerio de Salud? Está en esos lugares donde la pobreza es muy grande o es incluso extrema, y son ellos los que tienen que acercar los servicios de salud a estas personas, ¿no? Entonces, María Cecilia, tú tienes un libro acerca de esta investigación que hiciste, La verdad de una mentira. Después de toda esta investigación, tú encontraste exactamente qué número de ligaduras no autorizadas. Mira, yo en realidad, yo no hice una investigación cualitativa, yo no fui entrevistando a todas las mujeres. Por eso te digo que yo tomo por cierto las denuncias que se han hecho y otras investigaciones que han hecho otros investigadores donde han encontrado estas esterilizaciones. Tomo por cierto además las documentadas de los años 80. Yo me refiero al informe defensorial 69, además de todas las otras investigaciones. El informe 69, que investigó las AQBs entre el año 96 y el año 2002, encontró documentadas y confirmadas, hizo la investigación a cada una de las mujeres, encontró 61 casos de AQB sin consentimiento, 26 de estos durante los gobiernos de Paniagua y Toledo. ¿De acuerdo? Y esto es bien importante porque aquí otra vez había una utilización del programa y en realidad hay una utilización de las mujeres políticamente para satanizar un gobierno determinado, cuando en realidad esta ha sido una práctica constante de los médicos en el Perú, del Ministerio de Salud en el Perú, que está documentada desde los 80s y post-2000 también. Entonces, en lugar de satanizar un programa determinado, porque claramente hay una persecución política y hay un intento de desacreditar políticamente un gobierno, lo que tenemos que hacer es una investigación seria sobre qué es lo que sucede con los médicos en el Ministerio de Salud y en los distintos hospitales, sobre todo en provincias. Cómo se están respetando los derechos de las mujeres. Luego de la cancelación del programa, durante un tiempo no hubo métodos anticonceptivos y las mujeres no podían acceder a estos métodos libremente. Yo considero además que nuevamente se está utilizando a las mujeres porque se las está llevando hacia un juicio contra Fujimori y sus 3 ministros de salud, en lugar de buscar la justicia directa contra el médico que las ligó. Ese es el médico que es responsable y ese es el médico que tiene que responder frente a la justicia. Yo tengo casos documentados durante la investigación y luego de la publicación del libro de mujeres que tenían 21 años y que fueron esterilizadas en provincias y que no tenían hijos o que tenían un hijo fuera del programa. Te estoy hablando de año 2004, 2005, 2006. De esas mujeres nadie se ocupa. Esa información no llega a la prensa. ¿Por qué? Porque ahí a las ONGs no les importa. Las ONGs solo les importa el periodo de Fujimori, del 96 al 2000. Quien fue esterilizada antes no cuenta, quien fue esterilizada después no cuenta. Y eso es la utilización política de la mujer y de nuestros derechos sexuales y reproductivos. En tantos otros casos, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, María Cecilia. Y justamente hablando de esta satanización, en este momento en el que estamos a puertas de la segunda vuelta electoral y tenemos a la hija de ese presidente o de ese expresidente justamente postulando para ser presidenta, a ella la semana pasada una candidata al Congreso, que bueno, me parece que es virtual congresista ya, justamente de un partido progresista, ¿no? Que tiene mucho que ver con estas ONGs de las cuales hemos estado conversando, ella le dice
culpa a esta candidata, que es Keiko Fujimori, la culpa por el periodo en el que supuestamente su padre hizo uso de políticas públicas para forzar a mujeres a ligarse las trompas, ¿no? Entonces, ella, más allá de que esté o de calificar esa situación, Keiko Fujimori, en caso de llegar a ser presidenta del Perú, ¿podría aplicar una política como esta nuevamente? Es que no tiene ningún sentido lo que te están diciendo. Primero porque, de acuerdo a la investigación que yo realicé, no hubo en el Perú una política de esterilización forzada y masiva. Eso es el punto uno. Y hay muchas mujeres que valientemente están saliendo, sobre todo de provincia, a decir, yo me ligué las trompas, yo fui voluntariamente al hospital, yo firmé mi consentimiento y estoy orgullosa de haberlo hecho. Siempre supe que era definitivo y siempre supe lo que estaban haciendo. A mí nunca nadie me forzó. Entonces, no tiene sentido seguir sosteniendo que hubo una política de Estado de esterilización forzada y masiva, porque si tú te pones a ver, y me lo acabas de decir, lo que se busca es desacreditar la candidatura de Keiko Fujimori. Eso por un lado. Luego, una política pública que busque dañar a una persona, sea hombre, mujer, sea un niño, va contra los derechos humanos. Es ilegal, no puede ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, más allá de que se crea, no sé, que se crea pues que Keiko Fujimori va a tomar el poder y va a venir y con una varita mágica va a comenzar a matar gente, ¿no? Me parece sacado de una película de terror, ¿no? En todo caso, el ordenamiento jurídico no lo permite, por un lado. Y por el otro, yo creo que la discusión debería ser cómo hacemos una investigación seria y encontramos a los verdaderos responsables de todas estas esterilizaciones sin consentimiento. Hay casos documentados de los años 80, cuando, contado por los mismos médicos que en ese momento estaban haciendo su CECIGRA, ¿no? Jóvenes, que en un quirófano llegaba una mujer por una cesárea de emergencia. Y el médico le hacía la cesárea y preguntaba, ¿no? ¿Esta señora cuántos hijos tiene? Ah, tiene 11. Ah, bueno, le esterilizamos. Juácate, le cortaban las trompas y probablemente no le decían nada. Entonces, ¿cuántas mujeres hay por el Perú que fueron ligadas en ese momento y que nadie les informó y que simplemente no tuvieron más hijos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que habría que hacer es una investigación seria, ver qué es lo que sucede en el Ministerio de Salud, porque los abusos en el Ministerio de Salud no se limitan a los casos de salud sexual y reproductiva. Lo vemos hoy en plena pandemia, ¿no? Estamos viendo todo lo que ocurre. Entonces, hagamos una revisión seria del Ministerio de Salud, pero dejemos los mitos y dejemos las mentiras de lado, porque con esas mentiras lo único que hacemos es caer en un juego político y otra vez estamos victimizando a las mujeres y estamos aprovechándonos y limitando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y eso es sumamente peligroso. Eso tiene que quedar bien, bien claro, ¿no? Porque no se trata de esgrimir las banderas de la lucha por las mujeres, el empoderamiento de las mujeres o pobres mujeres que fueron engañadas y utilizar a esas mismas mujeres para hacer denuncias falsas o para contar historias que nunca ocurrieron, de que existen, y tú lo has dejado clarísimo, de que existen estos casos, por supuesto que existen. Hay incluso casos que han llegado a instancias internacionales, pero no podemos hablar de una cantidad exorbitante como de la que estábamos hablando, 300.000, más de 300.000 casos que simplemente no pueden ser sustentados, ¿no? Entonces, es importante que no se revictimice, no se utilice a estas personas. Eso también es tan condenable, utilizar a estas personas es tan condenable como ligarles las trompas sin autorización, sin aviso, o mandarlas a su casa para que se mueran, ¿no? Es Así igual de es. condenable. Así es. Y Úrsula, yo creo que es bien importante porque todas las mujeres que han sido víctimas de una esterilización sin consentimiento, de una ligadura sin consentimiento, tienen que ser indemnizadas, pero sobre todo los médicos tienen que ser sancionados, porque no queremos que una sola mujer más pase por la misma situación.
porque si lo hacen en el tema de ligaduras, ¿qué otras cosas más estarán haciendo? Y por eso es que el acceso a la justicia es sumamente importante y encontrar la verdad y sancionar y condenar con la verdad, no creando mitos ni creando historias que terminan revictimizando a las mujeres y limitando nuestros derechos. No ayudan definitivamente porque estamos viendo que ahí no se llega a la verdadera justicia. Así es. Muchísimas gracias, María Cecilia, por tu participación hoy día. Ha quedado bastante claro. Muchas gracias porque sobre todo tiene que ser, como decimos, ¿no? Dato mata relato. Es necesario que no nos dejemos llevar por lo que nos cuentan, sino que vayamos a las cifras oficiales, las cifras que se pueden contrastar. Muchísimas gracias, María Cecilia. Muchas gracias también a ustedes, amigos, por haber estado esta tarde con nosotros. Nos vemos la próxima semana a las 6:30, todos los jueves. Hasta luego.